¿Por qué muchos cristianos atienden a la iglesia el día domingo? En este video vamos a descubrir uno de los más grandes engaños en la historia. Acompáñenme. Hola, soy Jeffrey con el Mensajero Maranata. En este canal ayudamos a entender mejor las profecías bíblicas para poder estar preparados para el fin del tiempo. Hace cientos de años en el mundo se inició un cambio silencioso. Se realizó un intento blasfemo de querer cambiar la santa ley de Dios. Antes de empezar con esta verdad reveladora, asegúrate de suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras presentaciones. En el mundo cristiano de hoy hay mucha confusión acerca del sábado bíblico. Muchos cristianos sinceros han sido engañados al aceptar un sábado falso que nunca fue apoyado por la Biblia. Sin embargo, la Biblia ya había profetizado este gran cambio. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este misterioso cuerno pequeño descrito en Daniel trataría de cambiar la inmutable ley de Dios. Antes de que pongamos al descubierto este engaño mundial, vamos a considerar algunas verdades bíblicas. El sábado fue presentado en la creación al comienzo de la historia de la raza humana. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Después de crear este mundo, Dios santificó el sábado, lo hizo santo. No santificó cualquier día de la semana, sino específicamente el séptimo día, que dura desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del día sábado. No solamente el sábado es recuerdo del poder creador de Dios, es una señal entre Él y su pueblo. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El sábado se encuentra en el corazón de los 10 mandamientos eternos de la ley de Dios. Hablando de esta ley, Dios con su propia boca nos dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez más, la obediencia a todos los mandamientos de Dios incluye el sábado, y es la señal de que nosotros conocemos a Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Los mandamientos eternos de Dios fueron entendidos por su pueblo inclusive antes de que su ley se diera en el monte Sinaí. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Podemos ver también que el pueblo de Dios sabía del cuarto mandamiento, el cual nos habla del sábado, inclusive antes de que Moisés recibiera las 2 tablas de piedra en el monte Sinaí. Y les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es santo día de reposo, consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Este verso se está refiriendo al maná, o el pan del cielo que Dios proveyó al pueblo de Israel en el desierto. Estos versos incluyen el sábado, que había sido santificado desde la semana de la creación. Vemos aquí a Abraham obedeciendo los mandamientos, y al sábado siendo observado cuando los israelitas recibieron el maná. Todas estas son evidencias que nos dicen que la ley de los 10 mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, son eternos, y que existieron antes de que los mandamientos fueran revelados en el monte Sinaí. En estos 10 mandamientos, el sábado está detalladamente escrito en piedra por el mismo dedo de Dios. Ahora consideremos el Nuevo Testamento. ¿Acaso Jesús o los apóstoles cambiaron el sábado? Si hubiera sucedido un cambio fundamental o monumental a la ley de Dios, definitivamente hubiera sido un tema muy resaltado en el Nuevo Testamento. Pero no fue así, porque Jesús enseñó todo lo contrario. Él nos dejó saber claramente que los 10 mandamientos están conectados a la eternidad.
Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y en sí enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. También vemos que era la costumbre de Cristo adorar en el día sábado. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Mis amigos, Jesús guardó los mandamientos de su Padre y Él es nuestro ejemplo en todo. Pero la mayor prueba de que los 10 mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, no pueden ser cambiados o ser quitados, es el mismo hecho de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Podemos ver que Cristo murió para pagar la penalidad del pecado. Esta penalidad definida en la Biblia como la transgresión de la ley. Su muerte probó que Dios nunca cambió su ley. Esto muestra que Dios es justo. El hecho de que haya enviado a su propio Hijo a morir por nosotros nos muestra que Dios es amor. Sí, fue en la cruz en donde la misericordia y la justicia se besaron. Una vez más vemos que Cristo esperaba que sus seguidores guardaran el sábado. Al hablarles de lo que acontecería en el futuro, les dijo: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Y qué hay acerca de los apóstoles? ¿Cambiaron ellos el sábado? Por lo contrario, Pablo nos enseña que nosotros debiéramos confirmar la ley. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. De hecho, fue la práctica de los apóstoles predicar en el día sábado. Y tanto los judíos como los gentiles se reunían para oír la palabra de Dios en este día. Hablando de Pablo, la Biblia dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. En videos posteriores aprenderemos que el libro de Colosenses, en el capítulo 2, del verso 16 al 17, vemos que no se está refiriendo al día sábado séptimo, sino a las fiestas o a los días de fiesta del Antiguo Testamento, que eran sombras de las cosas que habían de venir. No se pierdan esta importante presentación para aprender más de esto. Continuamos. La Biblia identifica al día del Señor como el día sábado, no como el domingo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Finalmente, Dios pronuncia una bendición sobre aquellos que guardan su santo sábado. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque a la boca de Jehová lo ha hablado. De hecho, aprendemos aquí que el sábado será guardado en el cielo, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Hemos visto que ni siquiera los apóstoles, ni Jesucristo o el mismo Padre Dios cambió el sábado. De hecho, no hay ni siquiera un solo verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis que diga que el sábado fue cambiado del sábado para el domingo. Si la Biblia está tan clara en este tema, entonces, ¿por qué tantos cristianos modernos observan el domingo como día de reposo en vez del sábado? Ha llegado el momento, mis amigos, el momento de revelar algo que ha sido oculto por muchos años. Alístense. En los textos que mostraré a continuación, podremos entender cómo una organización mundial ha reconocido abiertamente en sus documentos oficiales de enseñanza y doctrina que ellos fueron los que hicieron estos cambios blasfemos a la ley de Dios. El siguiente párrafo está tomado directamente del Catequismo de la Doctrina Católica. Pregunta: ¿cuál es el séptimo día de la semana? Respuesta: sábado es el séptimo día. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta:
nosotros observamos el domingo en vez del sábado, porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Como pueden ver, la Iglesia Católica abiertamente confiesa haber hecho este cambio, y de igual manera ellos abiertamente admiten que este cambio no está apoyado por la Biblia. Como dice esta declaración, podemos ver: puedes leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no encontrarás ninguna línea que autorice la santificación del día domingo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del día sábado como un día que nosotros nunca santificamos. Noten que inclusive la Iglesia se atribuye el haber cambiado la santa ley de Dios. Si no hubiera tenido tanto poder, no podría haber hecho aquello en lo que toda la cristiandad moderna está de acuerdo con ella. No hubiera podido sustituir la observancia del sábado, séptimo día de la semana, por la observancia del domingo, primer día de la semana. Un cambio que no tiene autoridad en las Escrituras. Mis amigos, ¿acaso hay una organización que tenga verdaderamente el poder para cambiar la santa ley de Dios? La respuesta es absolutamente no. La Biblia dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. A pesar de esta clara enseñanza bíblica, muchos cristianos sinceros han sido guiados erróneamente. Han aceptado un día falso de adoración y han quebrantado el verdadero sábado de la ley de Dios. Mis queridos amigos, no siempre fue así. La historia nos revela que los cristianos en el siglo pasado, después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, todavía observaban el verdadero sábado de la Biblia. Los primeros cristianos adoraron y veneraban a Dios en el día sábado y pasaban el día en devoción y en sermones. Ahora vamos a considerar los eventos que llevaron al cambio oficial del sábado para el domingo. Miren, como muchas de las falsas enseñanzas, esto no sucedió de la noche a la mañana. Al contrario, fue una transición muy gradual, de a poquitos. La Biblia nos había advertido que este alejamiento de la verdad sucedería. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Esta profecía claramente se cumplió en la historia. La Iglesia se sostuvo firme y pura, pero cuando vino la segunda y tercera generación de los cristianos, podemos observar evidencias de las concesiones a la verdad y a la apostasía. Debemos entender que durante los primeros años de la cristiandad, el domingo no se consideraba como mandamiento de Dios, pero sí como una fiesta secular para los cristianos. De hecho, el sábado, séptimo día de la semana, siempre fue guardado como día del Señor. Luego se añadió el día domingo como parte de las fiestas. Por lo tanto, si no hay ningún sustento bíblico que diga que el domingo es sagrado, ¿cómo empezó entonces esta práctica? Hay dos razones principales por las cuales el domingo empezó a ser honrado por muchos cristianos en el primer siglo. Primero, los cristianos en Roma querían distanciarse de los judíos que consistentemente observaban el sábado, séptimo día de la semana. Había tantos conflictos entre los judíos y los romanos que los cristianos gentiles no querían identificarse o que los identifiquen de ninguna forma con los judíos. Así que estos primeros cristianos gentiles empezaron a reunirse el domingo, no como obedeciendo un mandamiento, sino como una forma de distinguirse, de separarse de los judíos guardadores del sábado. Segundo, en el Imperio Romano había una conexión muy especial al día domingo. De hecho, este día se consideraba como un día sagrado, no basado en la Biblia, pero sí basado en una práctica muy común en todo el Imperio Romano, ya que era un imperio pagano. Vemos a través de la historia que el domingo era el día en el cual los paganos adoraban al dios Sol. El emperador romano Constantino lo describió de esta forma: al igual que la mayoría de sus contemporáneos y como aquellos que le precedieron en el trono imperial, Constantino era un adorador al sol. Reconociendo esta práctica pagana de adoración al sol, Constantino dictaminó la primera ley dominical en su imperio en el año 321
a.C. Aquí leemos el decreto de este emperador pagano. En este venerable día del sol, que todos los magistrados y las personas que residen en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. Sin embargo, en el campo las personas encargadas de la agricultura podrán libremente continuar con sus labores. Al dictaminar esta ley, Constantino buscó unificar el imperio, que en este momento estaba lleno de paganos y cristianos. Este decreto civil de Constantino fue el primero en su tipo, muy distinto a cualquier otro. Anteriormente a este decreto, trabajar el día domingo era completamente normal y legal porque no había ningún mandamiento bíblico que prohíba el trabajo en el primer día de la semana. De igual manera podemos ver que Constantino no trató de proveer ningún tipo de apoyo bíblico para esta ley dominical. Él simplemente reconocía el domingo como una fiesta pagana. El día domingo feriado basado en la adoración al sol fue abiertamente aceptado por el mundo pagano y continuó suavemente pero de forma segura, afianzando sus raíces dentro de la cristiandad. Ahora veamos cómo se inició este intento de cambiar el día de adoración a Dios del sábado al domingo. Este engaño que sería llevado a cabo ahora por la misma iglesia. Primero veremos que el domingo fue oficialmente declarado como el día del Señor, que no tiene sustento en la Biblia, sino por el Concilio de la Odisea. En el año 325 a.C., Silvestre, obispo de Roma, cambió el título del primer día de la semana, llamándolo el Día del Señor. Y en el próximo Concilio de la Odisea, como vemos, se confirma esta ley religiosa respecto a guardar el domingo. Los cristianos no deberán judaizar, no deberán guardar el sábado. Al contrario, deberían trabajar en ese día. Pero respecto al día del Señor, ellos deberían honrarlo siendo buenos cristianos y en lo posible no trabajar en ese día. Vemos aquí el cambio oficial del sábado al domingo por la misma iglesia. Al permitir que los paganos que adoraban al sol sean bienvenidos a la iglesia, trajo como un resultado inmediato el incremento en el número de creyentes, en el dinero y en el poder para la iglesia. Eventualmente, a través de futuros concilios y mandatos, la posición del domingo fue gradualmente exaltada y el sábado fue lentamente disminuido en importancia. A este tiempo de la historia se le conoció como la Edad Oscura. Se mantuvo la gente ignorante respecto a la Biblia y fueron direccionados a confiar completamente en lo que decía el sacerdote y su interpretación de la Biblia para ellos. Las verdades bíblicas solo pasaban de boca en boca porque la Biblia no estaba disponible en el lenguaje del pueblo. Muchas enseñanzas bíblicas, como el sábado, llegaron a ser corrompidas y prácticamente olvidadas. Espero que tú veas, mi amigo, que la transición del sábado al domingo fue una transición muy sutil, una lenta destrucción de las verdades bíblicas, basadas en concilios y enseñanzas de hombres, y no de la Biblia. Sin embargo, a través de la Edad Oscura hubieron cristianos que se aferraron a las verdades de la palabra de Dios, incluyendo al sábado bíblico. Un ejemplo de esto lo vemos en los valdenses, quienes escaparon a los Alpes de Italia al ser cazados y perseguidos como animales por la iglesia romana. Estos cristianos fieles se aferraron a su fe en estas fortalezas rocosas de los Alpes. Eventualmente el movimiento protestante se esparció en toda Europa, lo que permitió que la Biblia pudiera llegar a los corazones y a las mentes del pueblo. Estas verdades fueron exponiendo las falsas doctrinas promovidas por la iglesia apóstata. Sin embargo, el error no es tan fácil de ser quitado, porque se convierte en algo intrínseco en la tradición y la cultura. Muchos cristianos hoy continúan honrando un día que no ha sido bendecido por Dios y están violando un mandamiento directo de Dios al guardar el domingo, primer día de la semana, como día de reposo. Esta iglesia abiertamente manifiesta: si se niega la autoridad de la iglesia, no tendrán una explicación o justificación adecuada y razonable para la sustitución del sábado por el domingo señalado en el cuarto mandamiento de Dios, promovido por los protestantes. La iglesia está por encima de la Biblia.
Esta transferencia de la observancia del sábado al domingo es prueba de este hecho. Si los protestantes siguieran la Biblia como su única autoridad, ellos debieran adorar a Dios en el día sábado. Al guardar el día domingo, ellos están siguiendo la ley de la Iglesia Católica. Mis amigos, esto no puede ser más claro. La Iglesia Católica verifica lo que la historia nos ha revelado. Ellos cambiaron el sábado y es una blasfemia que ellos digan que están por encima de la Biblia. ¿Tienen los seres humanos el poder para cambiar el sábado o cualquier otro mandamiento que está en la Biblia? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dios nos dice que si seguimos los mandamientos de los hombres, lo honramos en vano y nuestra adoración es sin valor, como sucedió con Caín, que no ofreció un cordero como mandó Dios, sino ofreció lo que él quiso, y sabemos que su ofrenda no fue aceptada. Dios es justo y santo, particularmente en lo que él requiere. Mis amigos, este es el punto. ¿Seguirás al hombre o seguirás a Dios? ¿Seguirás a las multitudes o seguirás a la verdad? Sin importar lo impopular que sea. Y recuerda, si quebrantamos solo un mandamiento, somos culpables de quebrantar todos los 10 mandamientos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y mientras que somos salvos por gracia, nosotros seremos juzgados por nuestra obediencia. Refiriéndose a los 10 mandamientos, Santiago nos dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Después de todo, la obediencia a los mandamientos es la señal que muestra que verdaderamente conocemos a Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Dios promete una eterna bendición a aquellos que obedecen los 10 mandamientos. Bienaventurados los que guardan los mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Mi amigo, yo sé que este tema del sábado de repente sea nuevo para ti, como lo fue también para mí en algún momento. Pero recuerda, Dios solo te hará responsable por la luz que tú has tenido. Él muestra misericordia cuando somos ignorantes, pero Él espera que nosotros obedezcamos la verdad cuando la conocemos. Los requerimientos de Dios son siempre para nuestra bendición. En este video hemos visto que los 10 mandamientos en la Biblia, incluyendo el sábado, son eternos. Hemos visto que ni siquiera el Padre, ni Jesucristo, ni los apóstoles cambiaron el sábado. Hemos visto a través de la historia que fue la Iglesia Católica apóstata, que de una forma blasfema y descarada cambió el día santo de Dios. Ahora tú tienes que escoger. ¿Seguirás a la palabra de Dios o a las enseñanzas de los hombres? ¿Honrarás el día sábado santo del Señor o aceptarás la falsificación de un día hecho por los hombres? Mi amigo, Dios te está llamando hoy. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú tienes un trabajo en sábado, toma la decisión de seguir a Jesús. Habla con tu empleador y cuéntale sobre esta hermosa verdad que has aprendido y déjale saber que tú puedes trabajar en cualquier otro día de la semana excepto el día sábado bíblico, que es desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado. Mi querido amigo, Dios va a honrar tu decisión. Él obrará milagros por ti si es necesario. Algunos han perdido su trabajo por haber tomado esta decisión, pero han salvado sus almas. Dios siempre proveerá algo mejor y cuidará de todas tus necesidades cuando lo pongas en primer lugar. Si deseas encontrar una iglesia cerca donde tú vives, una iglesia que enseñe las verdades bíblicas y que adore a Dios como Él manda en su santo sábado, contáctate conmigo. Escríbeme en los mensajes de este video. Será un gozo ayudarte. Mi querido amigo, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Serás leal a tu Salvador que entregó su vida por ti? Si esa es tu decisión, por favor escribe aquí en los comentarios abajo: Señor, yo escojo guardar tu santo día sábado. Alabado sea Dios por tu decisión, mi amigo.
Confía en Él tu decisión de guardar el sábado y los otros 9 mandamientos. Que Dios te bendiga.